Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario web. Habíamos comenzado y no parecía que se había lanzado bien digamos, el seminario. Así que nada, comenzamos de nuevo sin ningún problema. Bienvenidos a todos los asistentes. Mi nombre es Moisés Martínez. Soy el ponente de este seminario y junto a mi compañero José Martínez vamos a hablar de modelado y diseño de estructuras de hormigón armado en RFEN 6 y RSTAP 9. La plataforma que utilizamos es la habitual, GoToWebinar, en la cual van a poder, realizar preguntas en el chat e iremos intentando, a lo largo del seminario resolverlas y si no, sin ningún problema, lo intentaremos al final del mismo. Como decía, el contenido de hoy vamos a ver dos modelos muy sencillos. El primero va a ser, vamos a modelar una barra biapoyada, es una viga en voladizo, y con la cual vamos a examinar un poco pues, las cargas, combinatoria, análisis de las mismas y después veremos también la estructura que estamos viendo en pantalla a la derecha, en la cual vamos a ver algo relativo a nervios, columnas, superficies, cómo funciona RFEN 6 y RSTAP 9, en este caso para estructuras de hormigón. Lo haremos según Eurocódigo 2 y finalmente generaremos algún informe, documentación y veremos cómo funciona dentro de RFEN 6. Así que ahora bien, vamos al programa. Me voy a quedar por aquí. Vamos a empezar de nuevo, sin ningún problema. Archivo. Decía que, esto es un modelo que teníamos antes abierto. Simplemente la interfaz vamos a ver que es muy similar a RFEN 6. Vamos a archivo, nuevo. Y justo por aquí es donde nos habíamos quedado. Como decía, el primer modelo que vamos a ver, muy sencillo, va a ser una viga en voladizo. Así la voy a llamar, el nombre del modelo. Vamos a utilizar un modelo tridimensional. Va a ser un modelo en blanco, sin ningún tipo de plantilla. Y en complementos, como habíamos dicho en anteriores seminarios, es donde vamos a decir qué tipo de análisis queremos realizar y en qué tipo de estructuras. Entonces, aquí no vamos a hacer ningún tipo de análisis de estabilidad o comportamiento de material no lineal, etcétera. Simplemente nos vamos a ir a decir que va a ser armaduras de hormigón. Esto hace que después, en el programa, vamos a tener habilitadas las opciones relativas al diseño de concreto, de hormigón. Antiguamente en RFEN 5 recordaremos que teníamos en el navegador una serie de módulos. Esos módulos, por decirlo de una forma, en RFEN 6, a cambiar la filosofía de trabajo, están sobre cada elemento, como vamos a ver ahora seguidamente en la viga en voladizo. Entonces yo aquí es donde quiero, antes de comenzar con el modelo, le digo a RFEN 6 qué es lo que quiero, digamos, tener disponible para trabajar, ¿no? En este caso, como digo, hormigón. En normas 1, justo es donde nos estamos quedando, tenemos una amplia variedad de normativas, como vienen todas de RFEN 5, aquí están, implementadas. Y bueno, para este ejemplo vamos a seleccionar eurocódigos con anejos españoles, en este caso. Configuración de opciones, ya lo he comentado también en otros seminarios, barras representativas, luego lo extenderé un poco para aquellos que no sepan aún qué es un nuevo tipo de barra, muy útil, la verdad, en RFEN 6, luego lo veremos. De momento vamos a validar y vamos a ver cómo es el entorno de RFEN 6. Fíjense que es prácticamente igual que RFEN 5, los que ya conocían RFEN 5, tenemos nuestra área de trabajo gráfica, tenemos nuestras barras de menús, iconos, el navegador, botón derecho, contraer todo, y así vemos que está un poco más quizá ordenado, sea la palabra, o mejor clasificado. Tenemos objetos básicos, secciones, etcétera. Vamos a eliminarlas. Las secciones que hay aquí, eliminamos, y también los materiales porque los vamos a crear desde cero, para que vean cómo es. Bien, estos objetos básicos pues, se refieren a materiales, barras, superficies. A su vez, hay unos objetos especiales, intersecciones, contactos de superficie, etcétera. Y unos tipos, un nuevo tipo de orden, vamos a decir, o una segunda capa de configuración realmente, por ejemplo, tipos para barras. Tenemos articulaciones, excentricidades, apoyos. Es como digo, una segunda capa de configuración, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bien, vamos a crear nuestra barra. Para ello primero vamos a crear un material, objeto básico, materiales, botón derecho, nuevo material. Nos va a aparecer ahora mismo el cuadro de diálogo de materiales. Y bien,
podemos meter o introducir o crear un material partiendo de los valores de propiedades básicas de este material, incluso su comportamiento. En este caso vamos a ir directamente a la biblioteca. Vamos a decir que queremos un hormigón. Por ejemplo, bueno, vamos a ver que sea todo, pero normativa Eurocódigo. Y vamos a decir, por ejemplo, un C3037, en este caso. Aceptamos y vemos que automáticamente se nos han habilitado aquí una serie de opciones extra. ¿Qué significa? Bueno, propiedades del hormigón dependientes del tiempo. Fíjense, vamos a poder tener en cuenta la reología del hormigón, en concreto, fluencia, retracción, con los valores de humedad relativa, edad de tiempo al final del curado, o la edad del hormigón en el día que la vamos a cargar, el día de puesta en carga. Además también diferentes tipos de bonificaciones, tratamientos térmicos, módulos de elasticidad, resistencias, etc. En este caso, tan sencillo, no vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a validar este material, aceptamos y ya nos aparece este material. Vamos a crear un segundo material, botón derecho, nuevo material, ya nos aparece aquí, podemos haberlo hecho desde el mismo cuadro, pero bueno. Y nos vamos aquí, vamos a decir que es un acero de armadura pasiva y en este caso decimos Eurocódigo también. Y vamos a escoger, por ejemplo, el B500S, ahí está. Es el acero con el cual vamos a armar las barras de nuestra estructura, nuestra viga de hormigón, ¿no? En secciones, vamos a ver, vamos a quedar aquí, nueva sección. Ya por defecto, el programa nos muestra esta colección de secciones tipo para hormigón. Podríamos irnos también a la biblioteca, crear cualquier tipo de sección, habitualmente, como hacemos en Recen 5, incluso traerlas del nuevo RSection. RSection es el módulo que aúna en un único módulo lo que antes era ShapeThin y ShapeMassive, ¿no? Ahora es RSection. En este caso vamos a dejarlo así, queremos una rectangular, nos vamos a paramétrica, maciza, vamos a darle 300 milímetros de base y 450 milímetros de canto. Ahí la tenemos, adaptamos y ya está. Bien, lo vamos a hacer una barra, ahora simplemente aquí, nueva barra, individual, va a ser del tipo viga, como antes en el Recen 5, el tipo viga es 6 grados de libertad, podemos tener barras rígidas, nervios, luego veremos algún tipo de nervio, perchas, etcétera, ¿no? Dentro de viga, además, en sección, bueno, si está articulada, excéntricas, apoyos, etcétera. En sección puede ser uniforme, esto también es interesante, puede ser de canto variable en ambos lados, con una alineación superior, por ejemplo, esto podría ser, o si ponemos en inicio de barra, si queremos, por ejemplo, en un dintel de un pórtico, pues en estructura metálica, tener una mayor inercia al principio, pues sería aquí, o incluso, muy interesante en hormigón, quizás, por ejemplo, una desviación al final de la barra, con la alineación superior o inferior, con lo que podríamos modelar apoyos a media madera, ¿eh? Esto es interesante. En este caso dejamos uniforme, va a ser una viga convencional. Y vamos, ahora veremos todo esto, que son las pestañas que se han habilitado gracias a que hemos indicado antes en datos básicos que queremos dimensionar o diseñar con hormigón. Voy a decir que acepto, luego lo veremos y simplemente pues vamos a crearla de, por ejemplo, 8 metros. Esto es igual a la rejilla de trabajo. Ahí está, botón derecho. La rejilla la tenemos aquí, la ubicamos. Igual que en Recen 5, la podemos mover, ubicarla, girarla. Realmente es donde vamos a poder, en nuestro plano de trabajo, ¿no? Así, claramente. Entonces es de vital importancia pues, saber manejar en la rejilla. Bien, vamos a irnos a... Esta es la vista transparente. Esta es la alámbrica. Ahora se ve la armadura. Nos da Recen 6 una propuesta inicial de armadura, como estamos viendo. Vamos a apoyar esta barra. Vamos a colocar un apoyo al principio y después un voladizo al 75% de su longitud. ¿Cómo? Simplemente aquí apoyo el nudo. Vamos a decir que pues, nos libere, a ver si carga la edición. Queremos que libere en I, ahí está, que libere el giro en I, pero que nos imposibilite cualquier tipo de movimiento. Aceptamos, indicamos el nudo y nos aparece el apoyo. Ahora, para introducir un nudo aquí, al 75% de la longitud, en botón derecho sobre la barra,
barras, editar, dividir barra, perdón, distancia. Barras, dividir barra, distancia. Y aquí lo que vamos a hacer es decir que queremos dividirla al 75%, simplemente, pero fíjense qué importante es esto. Como opción inferior pone crear nudos en barra sin dividirla. Si esto no lo activáramos, aparecer el nudo, la barra se parte en dos barras y es lo que no queremos. Por tanto, le decimos que nos coloque el nudo, pero sin partir la barra. Aceptamos y ahí aparece en azul. Si no hubiésemos marcado esto, insisto, al pasarme por encima estarían dos barras, de hecho el punto aparecería en rojo, sería diferente. Vamos a apoyar ahora. Pues vamos a utilizar este mismo tipo, liberamos el giro venir, pero vamos a también a permitir en X una deslizadera. Ahí estamos viendo un poco las coordenadas, importante. Aceptamos y marcamos. Bien, ya tenemos la viga apoyada. También una mejora que hemos comentado, ahora si me ubico en cualquier apoyo y botón derecho, de una forma muy rápida, depende de qué modelo, podemos hacer más o menos pues pequeño digamos, el apoyo, ¿no? En la visualización. Y esto a veces nos puede venir muy bien. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Y ya tenemos apoyada nuestra viga. Bien, vamos a comenzar a cargarla. Nos vamos a ir a cargas. Aquí, como siempre, nuevo caso de carga o editar casos de carga activo. Solamente hay un caso de carga. Fíjense que sí que me ha hecho la envolvente de ELU y las 3 de servicio. ¿Esto por qué es? Porque si vamos a botón derecho, datos básicos, que es la forma de volver al principio, en complementos tengo activado lo de normas, clasificación y asistentes. Asistente para combinación y clasificación y asistente para cargas. Por eso se me ha hecho la combinación, digamos, automáticamente. Bien. Entramos aquí. Ahí están estos casos de carga. Y bien, el primero tiene el peso propio activo, es el que viene por defecto. Le vamos a llamar, de hecho, peso propio. Ahí está. Vamos a crear un par de ellos más. El segundo va a ser, por ejemplo, de tipo sobrecarga de uso. Le voy a llamar SBU, sobrecarga de uso 1. Ahí está. Y lo voy a copiar. Lo copio y ya este lo llamo sobrecarga de uso 2. Es lo que va a ser una carga muy sencilla, la viga, pero es la que vamos a utilizar, ¿no? Para entender un poco cómo funciona la parte de hormigón. Fíjense que obviamente en estas dos que hemos generado no se activa el peso propio, no se tiene en cuenta dos veces, ¿no? Como detalle, comentar así aquí en situaciones de proyecto, por defecto me activo en este caso cálculos de estructura de hormigón concreto, que es justo lo que veíamos en la ventana de datos básicos. Si tuviésemos acero, madera, etcétera, tendríamos esas posibilidades también aquí. Por tanto, es una variable más a jugar por parte del usuario en tanto cuanto a crear y combinar, ¿no? Podríamos a lo mejor crear un caso de carga específico, pero solamente calcularlo para hormigón y no para acero, no sé. Podríamos hacer todo este tipo de combinaciones. Incluso pues tener análisis de segundo orden, con imperfecciones, como estamos viendo. Podemos aquí tener en cuenta casos de imperfección, si los colocamos, etc. Análisis en segundo orden. Todo esto. Vamos a dejarlo como está. Ahí. Y nos vamos a casos de carga. Ahí está. Vamos a validar. Yo cuando despliego aquí, se regeneran, fíjense, todas las combinaciones, teniendo en cuenta las nuevas que hemos colocado. En peso propio, vamos a introducir aquí en carga, nueva carga en barra. Vamos a colocar, por ejemplo, pues una carga, un peso muerto de 10 kN sobre esta viga. Ahí queda, aceptamos y se carga. Para la sobrecarga de uso 1 solo vamos a cargar el primer vano y digamos no la parte en voladizo. Igual nueva carga en barra. Fíjense que ahora puedo, desde aquí mismo, del mismo cuadro, sin tener que haber salido, podría haber colocado sobrecarga de uso 1. En este caso es asignar a esta barra, aceptar, queda la barra asignada. Y ahora voy a utilizar un pequeño truco, que es decir que es una carga trapezoidal. ¿Por qué? Porque de esta forma, si yo coloco 20 y 20, el mismo valor, pero sí que me habilita un poco la opción de decir, digamos, de distancia de carga, ¿no? Vámonos a porcentaje, fíjense. Dando aquí cambio de metro a porcentaje y le digo que vaya de 0 al 75%. De esa forma me aplica, es una carga uniforme, lo sé, pero al tener activo esta opción de trapezoidal me habilita esta opción de, digamos,
muy cómoda para aplicar este tipo de cargas. Aplicaré siguiente, queda aplicada, y ahora me voy a sobrecarga de uso 2, asigno nuevamente la barra, acepto, y le digo que vaya del 75 al 100%. Ahí queda. Acepto, y ahora vamos a chequear que está todo bien. Sobrecarga de uso 2 está correctamente, sobrecarga de uso 1 correctamente, carga muerta correctamente. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, en la envolvente de ELU. Vamos a ver qué ocurre. Calculamos aquí. Los tres resultados, como ya he calculado, me dice que hay que iniciar el cálculo, le digo que sí. Este es el solver. Un segundo, porque no sé qué ocurre. Vale, ya decía. Por error hayamos colocado este apoyo, no es el mismo. Al cambiar uno se me han cambiado los dos y entonces era inestable. Vamos a colocarlo así, así me deja, y ahora verifico que efectivamente esto tiene mejor aspecto. Vamos a calcular, ahora no tendría que darme error. Efectivamente va calculando. Este es el aspecto del nuevo solver y ya lo tenemos. Bien, estamos en una envolvente, fíjense que hay dos líneas de deformación. En lila, no sé si se ve, vamos a hacer esto un poco más así. También podemos verlos desde resultados, ahora se ve de forma directa aquí, en deformación, pero bueno, lo vamos a ver de tal forma que se van a superponer, quizá no sea muy claro, pero en deformación, barras, secciones de colores, pues se vería, ¿no? Es una hipótesis y la otra hipótesis. Aquí no quiero tampoco perder mucho tiempo, lo que quiero es irnos un poco al tema de diseño, ¿no? Al fin y al cabo esto es lo mismo que veíamos en RCM5, es decir, ¿qué se nos muestra aquí? Bueno, deformaciones de envolvente, podemos ver en barras, esfuerzos internos, estamos viendo, por ejemplo, axiles, aquí lo estamos viendo. Este panel de control, ahora fíjense que cuando yo muestro axil hay una especie de vector rojo que me indica que estoy visualizando y puedo cambiar justo aquí digamos, esta magnitud, ¿no?, de representación. Lectores de la envolvente, pues igual, quiero, por ejemplo, llevarlo aquí para verlo más gráficamente. Bueno, al fin y al cabo son, como digo, esfuerzos internos, deformaciones no menos importantes, pero lo que quiero centrarme es en el tema de diseño. Para ello, aquí, en lugar de análisis estático, nos vamos a ir a cálculo de estructuras de hormigón. Aquí está, esta nueva opción en la tabla. Y vamos a calcular. Digo que sí. Y nos está calculando justo hormigón. Y fíjense, aparece hormigón. Nos va a calcular qué está pasando con esta, digamos, armadura inicial propuesta por RFN6. Es una armadura muy básica y vamos a ver pues, que seguramente no nos cumple, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Bien, aquí estamos viendo la razón de tensiones. Podemos ver la información general, que es lo que estamos viendo, ya nos anticipa. Bueno, de hecho hay un ratio pues, del 200%, 210%, fisuras, por tanto tenemos aquí problemas de fisuración. Y después, resistencia a la sección también, esta zona, es decir, aquí estamos bastante comprometidos. Podemos verlo en información general o en razones de tensiones en barras, quizás un poco más detallado, como estamos viendo, en la cual podemos ver por situación de proyecto, por carga, por tensiones del material, en este caso incluso por posición. Vamos viendo que al principio no tenemos problemas. Esto es en cero, perdón, sí, en cero ya tenemos problemas. Y en 0,10 también, es decir, tenemos bastante comprometida esta viga con este armado inicial, ¿no?, que nos propone el programa. Vamos, por tanto, a comenzar a diseñar para ver qué podemos hacer si nos cumple esta viga y podamos soportar las cargas. Botón derecho, barras, editar barra. Y nos aparece lo que habíamos visto antes, justo lo que comentaba la viga, el tipo de sección, que podemos hacer apoyos a medida de madera, etc. Y ahora, más allá de nudos, vemos longitudes eficaces. Esto sería para términos de estabilidad, lo vamos a ver más en el segundo ejemplo. Vamos a irnos ahora a recubrimiento de hormigón. Vamos a comenzar desde aquí. Bien, en recubrimientos de hormigón, por defecto, pues nos pone esta clase de exposición que estamos viendo. Vamos a crear una nueva. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo gráfico que de alguna forma nos ayuda a entender, a ubicar las clases de exposición.
que nos dicta la norma. En este caso vamos a habilitar la corrosión por carbonatación y vamos a decir que estamos frente a una humedad moderada, ¿no? Por ejemplo, hay alguna opción más, como estamos viendo. En este caso, simplemente vamos a decir que tenemos una segunda clase de exposición, aceptar, y ahí queda. La tenemos. Fíjense, si coloco 1, el recubrimiento es 25, fíjense la figura, no sé si lo van a percibir, si coloco 3, se actualiza, ¿no? Es decir, se actualizan estas figuras. Incluso podríamos tener diferentes tipos de recubrimiento en las caras. Podríamos decir de clase de exposición, perdonad, y por tanto de recubrimiento, ¿no? Podríamos decir que estamos en esta situación, por ejemplo, y se actualiza automáticamente los valores. Esto se puede girar, ahora vamos a ver, es muy cómodo para visualizar la armadura. También podríamos definirlos nosotros como usuario, ¿no? Tenemos total libertad en recubrimiento. Vamos a dejar, como digo, pues esta parte un poco de forma simétrica, estos recubrimientos, y nos vamos a armadura de cortante. La armadura cortante propuesta, por defecto, pues fíjense, son redondos del 10 cada 30, es bastante holgada. Vamos a crear, que se puede hacer tanto en armadura cortante como longitudinal, vamos a crear una serie de tramos de armado, ¿no? Vamos a crear aquí 4 tramos de armado, mejor. Vamos a densificar en el primer apoyo y justo aquí también, en el segundo apoyo. Vamos por tanto al primero, simplemente he hecho esto, nuevo tramo, ¿no? Y vamos a decir, pues, en absolutos, por ejemplo, vamos a decir que tenemos, pues, del 10 a 0,15, vamos a bajarlo aquí a 0,15, o a 0,10 mejor, vamos a ver así, del 10 cada 10. Fíjense que me ha colocado justo de la mitad. ¿Por qué? Porque tengo que indicar de dónde a dónde voy. Voy desde 0 a, en este caso, 1,5, por ejemplo. Ya se ubica bien. Tramo 2, vamos a colocarlo pues, a 0,2, al doble, por ejemplo, y que vaya de 1,5 pues a 5, por ejemplo. Así vamos un poco acotando la presencia de este nodo, que tenemos aquí algún negativo que nos da problemas, etcétera, y también esfuerzos de cortantes importantes. Aquí vamos a colocar 0,10, ahí estamos. Este va a ir de 5 a 7, vamos a dejarlo así, y pues esto lo dejamos redondos del 10 a 0,20, ahí estamos. Bien, con esto ya tendríamos la armadura, digamos, propuesta de cortante. Es un predimensionamiento, después veremos qué tal va, qué tal funciona con la carga, etcétera. Vamos a armadura longitudinal. Y aquí, fíjense, podemos tenerla simétrica en ambas caras, podríamos tenerla asimétrica, uniforme circundante para columnas, etcétera. Vamos a decir que sea simétrica. Vamos a utilizar simplemente, pues podríamos también crear tramos de armado, seguramente colocar alguno más por aquí en la zona superior, igual nos hace falta, ya veríamos aquí en la zona central también algún refuerzo. Vamos a intentar que nos entre con una única capa de armado, en este caso de barras. Vamos a decir, por ejemplo, pues 4 del 16 arriba, me lo invento un poco, haya 2 del 10 abajo, aquí o 2 del 12, por ejemplo, y 4 del 20, vamos a dejarlo así. Vamos a proponer este armado, a ver qué ocurre. Fíjense cómo se va actualizando la figura, ¿no? Ahí la tenemos. Bien, lo demás vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ir a configuraciones de cálculo. Esto simplemente es una forma de editar, de asignar las diferentes configuraciones, ya sea para estado límite último como para de servicio. Fíjense, pues por ejemplo, qué esfuerzos queremos internos a considerar, qué reducciones de esfuerzos, armadura longitudinal, cómo la queremos colocar, alguna regla en particular, etc. Configuración relativa a estabilidad, parámetros de norma, etc. ¿no? Esto bueno, se prestaría un poco más de un estudio un poco más avanzado, ¿no? Quizá de lo que queremos ver en este seminario. Apoyos de cálculo y flecha. ¿Qué es esto? Aquí es donde vamos a, de alguna forma, decir las dimensiones reales que tienen nuestros apoyos para, en el cálculo de flecha, que se tengan en cuenta, ¿no? estos anchos y, digamos, estos apoyos de forma real. Vamos a colocar, por ejemplo, uno al inicio. Decimos que queremos un nuevo apoyo de cálculo. Nos aparece esto, tenemos apoyo en general, del tipo que sea, de hormigón, que es el caso, de madera, bueno, en este caso hormigón. Vamos a decir que es un apoyo directo, si no fuese directo serían de este tipo. Es un apoyo directo, lo dejamos como el ancho de la viga, son 300, y no es un apoyo interior, es un apoyo extremo. Aceptamos y nos aparece aquí, fíjense.
Entonces, tenemos en cuenta este apoyo. Podemos aplicar la excentricidad, pero bueno, vamos a suponer que esta viga, por aquí viene una segunda viga y el apoyo es de esta forma, ¿no? Ahora aquí, no en el final, sino en el interior, vamos a decir que tenemos en nudos internos uno también. Nuevo apoyo de cálculo, que es diferente al anterior. Y decimos en este caso sí que es un apoyo interior, es directo igual, este ancho, bien, debería funcionar correctamente, y ahí nos aparece. Entonces, ahora, justo en el cálculo de las flechas, etcétera, estamos asignando los dos ejes locales, como estamos viendo, eje local, lo estamos viendo ahí, el eje, aquí está, eje Z local. En este caso, a ver si se configura bien. Vale, lo tenemos bien, eje Z local. Bien, lo dejamos así, vamos a aceptar. Y fíjense cómo se actualiza automáticamente, incluso nos aparece este contorno, digamos, de estas flechas, ¿no? Digamos, de estos apoyos para el cálculo de flechas. Vamos a lanzar ahora el cálculo, por ejemplo, para ELU igual, para hormigón, perdón. Cálculo de estructuras de hormigón, vamos a calcularlo, qué es lo que queremos ver. Estamos en el aspecto de diseño de hormigón y lo que queremos ver es si nos entra, ¿no? Tarda un poco más, está haciendo el cálculo de todo. Y ahora simplemente vamos a ver un poco los resultados, a ver qué ha pasado con esta propuesta de armadura, ¿no? Bien, aquí tenemos los resultados. Y bueno, este es el ratio, estamos viendo, vamos a ampliar un poco aquí. En comprobaciones tenemos tanto de armadura como de diseño. Podemos desactivar las de armadura y nos centramos primero en comprobaciones de diseño. Aquí nos está mostrando, como estamos viendo, la envolvente. Entonces, bueno, vamos bastante justos al principio, pero toda la zona central. Incluso vamos bien aquí, en el apoyo del voladizo, pero aquí tenemos bastantes problemas aquí. No nos vamos, bueno, nos vamos un 20%, que no es poco, no es despreciable, pero quizás seguramente si pusiésemos aquí un tramo de armadura, algún refuerzo de armadura longitudinal, seguramente en la cara inferior nos entraría. Vamos a ver las razones de tensiones. Pues aquí vemos que nos va entrando todo, salvo justo, aquí ya tenemos algún fallo en 0,5. A partir de ahí ya estamos ya comprometidos. Estamos viéndolo por posición, vamos a verlo por situación de proyecto. Fíjense, ¿no? Esos son los dos puntos donde ya empezamos a tener problemas. Una característica bastante importante de Refen 6, fíjense, quiero saber, por ejemplo, más sobre este resultado de razón de tensiones, ¿no? Doble clic en esta línea y se me abre un informe detallado de este tipo de análisis, es decir, nada más lejos de una caja negra, es decir, somos una caja totalmente transparente, Refen 6, como así lo denota este gráfico, fíjense. Me muestra la formulación y me completa la formulación paso a paso, me está dando toda la fórmula del desarrollo de dónde viene esta comparación, ¿no? Esta comprobación, este chequeo. De hecho, incluso podría exportarlo, imprimirlo. Por tanto, fíjense la potencia, ¿no? Como digo, en ningún momento pues, estaríamos hablando de cajas negras. También como novedad, los diagramas de interacción son muy interesantes. Si los activamos, se nos activa aquí una opción. Fíjense, estamos sabiendo pues, la interacción entre axil y momento en el eje Y, pues aquí lo tenemos. Podemos moverlo, una figura 3D, como todo de Refen 6, y podríamos ir consultando la pareja valores, o vamos ubicando cada pareja valor que definen, en este caso, el diagrama de interacción de hormigón. Muy interesante. Vale, cerramos. Y aquí simplemente, bueno, pues es lo que digo, ya sería entrar un poco el tema de diseño, ver dónde podemos apurar, añadir, resolver, ya con ingeniería que todos conocemos, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar este sencillo ejemplo que sí que nos ha permitido ver cómo funciona, cómo activo desde datos básicos esa pestaña de cálculo de hormigón. Por tanto, se me activan por elementos. Ahora vamos a verlo sobre otro tipo de elementos. Vamos aquí y tengo un modelo. Luego este modelo lo podrán descargar en la web. Vamos a acceder a él, que es un poco más complejo. Tampoco es nada de otro mundo, pero ya no es solo una viga, ¿no? Y aquí tenemos elementos interesantes como son superficies, nervios y columnas, ¿no? Ahí estamos. Entonces podemos ver un poco más cómo funciona Refen 6 con hormigón en este tipo de elementos. Bien, vamos a seleccionar esta superficie. Voy a crear una visibilidad, exactamente igual que en el Refen 5. Ahí queda. Botón derecho, si quiero mostrar objetos ocultos del fondo, ahí están.
A mí me gusta más trabajar sin ellos. Y aquí la tenemos. Vámonos, por ejemplo, vista desde Z. Y vamos a botón derecho sobre la superficie. Vamos a editarla. Editar superficie número 11. Ahí está. Fíjense, bueno, antes de eso vamos a irnos a aquí, vamos al botón derecho, contraer todo. Tipos para el cálculo de estructuras de hormigón. Fíjense. Longitudes eficaces, durabilidad de hormigón, direcciones de armadura. ¿Esto de dónde viene, no? Viene de aquí. Este es un modelo ya que está hecho, botón derecho, edita superficie. Y al igual que en vigas tenemos tipo de viga, tipo de sección de viga, etcétera, pues aquí tenemos tipo de rigidez de la superficie. En este caso es estándar. Serie de articulaciones, en este caso, espesor, todo esto, ¿no? Como estamos viendo aquí. No hay ningún tipo de articulación, en este caso, bueno, hay alguna atrás, pero no nos preocupa. En rejilla también, si queremos tener algún tipo de rejilla, es proceso específica para esta superficie. Algún elemento integrado, pues tenemos los nervios. Y nos vamos ya a la parte de diseño de hormigón. Recubrimientos de hormigón. Al igual que con la barra, pues aquí podemos decir que la cara superior de la superficie tiene uno u otra clase de exposición, ¿no? Por tanto, uno u otro recubrimiento, como estamos viendo. En este caso vamos a dejar así como está. Propiedades de cálculo de hormigón. Fíjense, esto es importante, que aquí pone direcciones de armadura, dirección de armadura principal en X. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos indicado. Dirección de armadura, propiedades de cálculo de hormigón, dirección principal de armadura en X. Aquí está. Podemos incluso, pues, obviamente, colocar otra, la dejamos en X, es decir, esto es X, vamos de forma transversal así. Armadura de piel se refiere a armadura de superficie. La armadura de piel en el programa es armadura de superficie. Vamos a crear una nueva, vamos a darle un armado a esta losa. Me lee automáticamente el material de acero, en este caso el B500 que habíamos dicho antes. Puede ser de diferentes tipos, luego veremos, en un minuto vamos a ver esto rectangular libre, ahora vamos a superficie. Vamos a ver, por ejemplo, pues la que nos propone, redondos del 10 cada 15 y la misma de forma transversal. Fíjense cómo se actualizan los gráficos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Y queremos, pues tanto en la cara superior como en la inferior, obviamente. Sí, vamos a validar. Nos aparece aquí, en superficie, barra armadura, aquí la tenemos y aceptamos. La armadura está aquí, pero no la vemos. Pero sé que está aquí por esto, me está diciendo que la cara superior en una dirección 5,24 centímetros cuadrado metro y la otra también. ¿Cómo puedo verla? Pues igual en sólido, transparente o alámbrico. Aquí la tenemos. Fíjense esto también, después para cuando trabajen, ahora la superficie, bueno, igual que siempre es la línea discontinua en RFN 6, porque en RFN 5, pero ahora nos aparece en este tipo de, una pareja de líneas que nos indica que es la armadura de piel. La podríamos seleccionar, eliminar, es decir, como siempre, como si de un objeto convencional se tratase, ¿no? Bien, tenemos esta armadura dispuesta, pues vamos a calcularla, a ver qué ocurre y empezaremos a hacer más cosas. Aquí simplemente vamos a quitar todo esto, estos son de análisis anteriores de este modelo. En cálculo de estructuras, datos de entrada, objetos a dimensionar. No hay nada, ningún resultado, son las situaciones de proyecto, quiero el estado límite último y en servicio y quiero dimensionar la superficie número 11, que es la que estaba por defecto, que es esta. Me acerco aquí, busco las líneas discontinuas, ahí está, 11, acepto. Y ya, digamos, le encargo a RFN 6, está encargado para RFN 6 que calcule. Yo podría ir calculando o encargando cualquier tipo de barra, la que yo quiera, nudos, etc. En este caso, simplemente le encargamos la superficie, calculamos, le decimos que sí y comienza a calcular. Y vamos a ver qué pasa con la losa. Ahí está. En cuestión de segundos, pues me va a dar los resultados. Bien, al igual que en barras, es la misma forma de entender los resultados. Tenemos una información general. Bueno, vemos que, fijaros, o fíjense que pues, vamos bastante mal en este punto, en este punto, en este punto. Vamos a verlo, por ejemplo, en armadura necesaria. Por razón de tensiones, vamos a verlo aquí. En superficies. Estos son los estados límite último. Aquí están los análisis, donde estoy más solicitado. Pero igual lo podemos interpretar mejor por armadura en este caso. Vamos a verlo por armaduras. Aquí está.
Y vamos a decirlo que en superficies, fíjense, esto también presta un poco a aclarar esos tres tipos de armadura. Armadura necesaria por cálculo, armadura existente, la que hemos colocado, redondos de 10 cada 15 en ambas direcciones, ambas caras. Armadura no recubierta, esto lo vamos a cambiar porque presta un poco a confusión, no significa nada de recubrimientos. Armadura no recubierta es armadura por cubrir, armadura sin cubrir, armadura necesaria no dispuesta, es decir, dicho de otro modo, es la diferencia entre la necesaria y la existente. Es esta resta, ¿eh? Pero lo cambiaremos, seguramente coloquemos armadura sin cubrir, para entenderse que es la que falta por disponer. Vamos a colocar la necesaria, vamos a ver qué ocurre, vamos a Z. Bueno, pues fíjense, nos vamos a panel de control, vamos a ver los datos. Vamos bastante bien, salvo unos puntos, teníamos 5.24 colocado, pues bueno, hasta este azul más tenue estamos bien, pero fíjense justo en los donde están, digamos, los encuentros a pilares, es donde tenemos problemas. Seguramente punzonamientos, es lo que está pasando aquí, ¿no? En la otra dirección, un tanto de lo mismo, esta es la zona más solicitada, y en la zona inferior, bueno, por encima de naranja, aquí en esta singularidad también tenemos algún problema. En la otra dirección, pues vamos sobrados. Tenemos 5.24 y o sea, no hay ningún problema. Tenemos problemas aquí. Bien, vamos a ver qué hacemos. Vamos a retocar ahora esta losa. ¿Cómo? Vamos a mostrar. Vamos a ver. Quiero quitar los resultados de armadura. Vale. Vamos a colocar aquí en datos. Volvemos a armaduras de piel. Tenemos la 1, es decir, la única que hemos creado. Vamos a crear una segunda armadura de piel. Nueva armadura de piel. Vamos a decir que es del tipo en el rectangular libre, que es lo que había comentado, anticipado antes, que la íbamos a ampliar. Pues le damos aquí. Vamos a proponer el mismo armado que viene por defecto, 10 redondos de 10 cada 15, ambas direcciones, pero en este caso solamente lo quiero en la asignación superior, no en la inferior. Dado que tengo ahí problemas bastante, digamos, concentrados de cortante o de punzonamiento que nos están dando problemas, ¿no? Entonces la asignación solamente va a ser en la superior. Bien, en dirección y posición, aquí sí que le vamos a decir que, bueno, en la dirección de la armadura de cálculo, es decir, que vaya alineada con la que hay existente en la losa, y vamos a decir que esta es la posición de este nudo, que es el más solicitado y que, por ejemplo, yo qué sé, que sea de 2 y 2 metros el rectángulo, ¿no? Simplemente. Vamos a validar. No sé si, vale, ya sé qué ha pasado. No ha asignado la losa de edición, me falta decir en qué losa es. Entonces, chequeamos que está todo bien, superior, 10, tal. Ese es el punto, pero me faltaba decir que es en esta, ahí sí, ahora sí, superficie 11 y debería aparecer. Decimos que sí, nos dice que cambiarían los resultados y ahí fíjense, ahí la tenemos superpuesta, hay una armadura más densa, ¿no? Aquí en mostrar, podríamos ir aquí en modelo, tipos para cálculo de estructuras de hormigón, es decir, por ejemplo, armaduras de piel que no nos muestre la de superficie. Y lo vemos más claro. Este refuerzo, como todo objeto en RFEM, es muy sencillo, es decir, se selecciona, pulso el botón Control del teclado, arrastro con el mouse y lo copio. Le digo que sí, me está diciendo que obviamente la malla pues hay que regenerarla, vuelvo a copiar por ejemplo aquí y ahora fíjense cómo se va automáticamente a cortar en el sitio. A ver, no me lo he querido hacer bien, pero he copiado, a ver, ¿qué hago? No sabía si había copiado o no, a ver si selecciono correctamente ahora esto. Ahora sí que se coloca. Fíjense, automáticamente se actualiza la geometría. Y, por ejemplo, pues este podemos dejarlo si queremos. Vamos a dejar ese sin digamos, reforzar a ver qué pasa. Bien. Esto lo vamos a dejar aquí. Va a encargar. Ya tenemos, hacemos este retoque. A ver qué pasa. Vamos a, digamos, a seguir encargándole a RFEM 6 cosas para calcular, elementos. Dejamos como digo, la superficie 11. Voy a cancelar la visibilidad y volvemos a esta estructura. Esta estructura ya pues, dispone, como son elementos viga, dispone de un armado básico, bueno, en algunas está ramificado, luego lo veremos, y también unos nervios. Los nervios son bastante interesantes, las mejoras que tiene respecto a RFEM 5, vamos a verlos.
y botón derecho sobre este nervio, editar, barra, editar. Es una barra, pero como digo, no es del tipo viga ni rige, sino del tipo nervio. Por ejemplo, si coloco viga, fíjense que desaparece la opción de nervio. Si digo nervio, aparece la pestaña correspondiente, ¿no? Vamos a ver qué ocurre aquí, porque hay varias novedades muy interesantes. Aquí estamos viendo justo en "-i", en dirección, digamos, de alzado la barra, pero fíjense que si la giro un poco, lo que ocurre, ahí la tengo. Así estamos viendo el nervio, ¿no? Este nervio es el central. Voy a mostrar quizá mejor este más interesante, a ver cuál es. Vamos a mostrar el central. Creo que aquí sí que lo tengo configurado, es mucho más interesante hacerlo desde aquí. Vale, nervio simplemente, este es el que quería. Ahora sí, fíjense. ¿Qué ha pasado aquí? La novedad es que somos capaces de decir, por ejemplo, que el ancho, digamos, la cabeza compresión de este nervio, que es una viga descolgada, al fin y al cabo, no es otra cosa que esto, es una viga que descuelga, en este caso, en Z, podemos subir hacia arriba, como estamos viendo, a ver si se actualiza el dato, ahí, se actualiza, están viendo la figura, saquemos hacia abajo, es decir, es una viga descolgada, la cual utilizamos la propia losa como cabeza de compresión, ¿no? Nos apoyamos de esa forma, nos ayudamos en la losa. Entonces, podíamos poner la anchura, es lo típico del sextos, la luz partido 6 sobre octavos o según el Eurocódigo 2, como estamos viendo, y estos acuerdos pueden ser así, hasta el final, o podrían ser, creo que este aquí, podemos modificarlo y son de esta forma. Y esto, lo importante o lo interesante, es que pongamos la disposición que pongamos, el programa va a tener en cuenta realmente en la integración de, digamos, de esfuerzos, la cuantía exacta y la cantidad, digamos, de sección, vamos a decir, que hay en cada posición, ¿no? Vamos a dejarlo como está. Ahí está. Y vamos a, pues, quizá podemos ver algún tipo, a priori parece que estos cercos son demasiado laxos, muy holgados, seguramente tengamos algún problema ahí, pues bueno, vamos a ir a sección. Aquí la tenemos. En longitudes eficaces no vamos a decir nada, recubrimiento de hormigón pues lo dejamos. Armadura cortante, pues aquí igual podemos tramificar. En el tramo central, como digo, quizás está muy espaciado, por vamos a decir a 20, algo más, a ver, ahora sí. Vamos a dejarlo todo igual porque en el tramo 1 está cada 15, vale, cada 15, cada 20. De hecho, fíjense que esto es muy interesante, la posición 0 es esta, pero si voy moviéndome, fíjense cómo se va actualizando el valor, ¿eh? O sea, cómo se tiene en cuenta, es lo que decía, el valor de, digamos, de la armadura real, ¿no? Que hay. Ahí está. Armadura longitudinal, pues la vamos a dejar, simétrica en este caso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a validar. Algo también interesante antes de validar, fíjense por qué se tiene en cuenta esta armadura de la losa. Podría no tenerse en cuenta, este botón es importante, ¿eh? Activa o desactiva justo la armadura, ya no está. Ahora este nervio funcionaría como una viga normal y corriente que sí que tiene esta sección adicional de hormigón, pero sin armar. Entonces, pues bueno, lo propio es tenerla en cuenta. Vamos a este icono con una especie de rayo de asistente y automáticamente se actualizará aquí la armadura. Y la tiene en cuenta, ¿eh? Aceptamos. Hemos aplicado una configuración. Fíjense, ahora nos aparece en el nervio. Hemos densificado la zona central con estas las separaciones de cortante y nos tiene en cuenta esa armadura, como estamos viendo, ¿no? Bueno, un poco esto con los nervios. Vamos a ver, por ejemplo, a ver qué podemos ver, pues las columnas. Nos faltaría ver las columnas, yo creo que sí. Vale. Sí, vamos a las columnas. Es que estaba pensando, bueno, vamos a hacer primero los nudos. Vamos a decir que nos chequee los nudos, estos encuentros apilares antes de irnos a las columnas. Botón derecho, hay 4 nudos, digo que los edite y fíjense que ya lo tenía activado, ¿vale? Cálculo de punzonamiento, el programa automáticamente, antes teníamos en el RF5 un módulo RF Punch Pro, que era para punzonamiento,
En este caso ya viene integrado dentro de las opciones de, digamos, de diseño de hormigón. No hay módulos, sino todo el paquete de hormigón, por decirlo de una forma, está disponible para el usuario, ¿no? En este caso ya tendríamos aquí la verificación de estos nudos a punzonamiento. Incluso podríamos aplicar un refinamiento de malla. Podríamos configurarlo aquí, crearlo, pues, un nuevo refinamiento de nudos y decir, bueno, quizás, no sé, quizá de 1 metro y que vaya así. Vamos a aceptar este refinamiento, se actualiza y no lo va a cargar. Entonces va a aplicar ese refinamiento en los nudos cuando haga el análisis de la biesta, fíjense. Para suavizar un poco los esfuerzos, a ver si de esa forma podemos pues, tener un poco más de holgura con esos fenómenos que estamos viendo bastante acusados de punzonamiento. Antes también había comentado algo de barras representativas. Aquí ya están activas, son unos cuadros de colores que quizá pues, algunos de ustedes están preguntando qué es esto. Vamos a modelo, datos básicos. Al principio, como siempre, y en configuración y opciones, fíjense que está activado esto de barras representativas. Las voy a quitar, acepto, y ya no están, desaparecen. Tenemos un modelo pues como de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Vuelvo a activarlas, datos básicos. Aquí está, barras representativas. Aceptar. Bien, ¿qué es esto de barras representativas? Esto es, lo hemos comentado en algunos seminarios, es una nueva función de Refen 6 que lo que hace es de alguna forma tipificar las barras según los filtros que yo voy a indicar. Es decir, una barra del mismo material, sección, tipo de línea, barra, longitud, etcétera. Para Refen 6 van a ser el mismo tipo de línea, el mismo tipo de elemento, el mismo tipo de barra, ¿no? Entonces, cambiando una configuración de ellas, se me va a aplicar a todas. Fíjense que aquí se seleccionan todas las inferiores. Entonces, cambiando la configuración en una, se me actualiza todas y eso es una ventaja. Si alguien de ustedes está más interesado en saber qué filtros puedo aplicar, pues cuando activamos aquí, barras representativas, fíjense ahora, vuelvo a activar, aparece este asistente. Como digo, cualquier elemento que comparta materiales, secciones, tipos de línea, tipos de barra, longitud, pero yo a lo mejor quiero además decir que tenga el mismo tipo de excentricidades, de apoyos en barra, etc. RFEN 6 lo tipifica como un tipo de barra representativa. Son agrupaciones de barra, insisto, que nos permiten aplicar configuraciones de forma muy rápida, incluso propias a estructuras de hormigón que por defecto vienen todas. Esto también está aquí en tipos de barra, tipos de barras representativas, si no me equivoco. A ver si lo he desactivado, no está aquí. Tipos básicos, aquí barras representativas. Y fíjense, las verdes son estas, las puedo seleccionar también de aquí, justo. Son este tipo, ¿no? Las tengo aquí, podemos entrar. Vamos a aprovecharnos de ellas para cambiar el armado, digamos, de estas columnas. Hago aquí, fíjense, botón derecho encima de una de las barras. O sea, todas sirven de testigo a las otras, puedo elegir la que quiera. Y aquí volvemos a tener este listado de barras representativas. Sabemos que las verdes son las columnas y, bueno, todo cambio que hagamos aquí se van a aplicar a todas las barras. Vamos a aplicar, por ejemplo, longitudes eficaces. Vamos a ver un poco temas de estabilidad. Son barras que están articuladas tanto arriba como abajo en el modelo por el tipo de apoyo y en el encuentro al forjado. Entonces, bueno, vamos a decir que pues hay un estándar, vamos a ver cómo es la estándar. Pues bueno, perfecto, vamos a decir que sí que están arriostradas en ambos ejes, que me tenga en cuenta el pandeo tanto en eje Y como en Z. Y bueno, pues la beta de pandeo en este caso, pues es, aquí está, pues es articulado o articulado. Digo que el modelo está articulado y lo lee automáticamente. Voy a aceptar. Y ahí tenemos esta configuración. Perfecto. En recubrimientos de hormigón, pues igual podríamos aplicar todas. Pues vamos a decir en este caso pues, que tenemos definido por el usuario que sean 30, en este caso. Armadura cortante ya está tramificada en 3 del anterior modelo. Pues vamos a decir que son 8. Bueno, vamos a darle, por ejemplo, 10, redondos del 10, pero vamos a mantener las separaciones que venían. Fíjense que entonces, cambiando solamente una, lo aplico a todas las columnas. Es la ventaja, ¿no? Imagínense que tengan, por ejemplo, un proyecto, pues no sé, un parque en un centro comercial o algo así, cualquier tipo de edificación con numerosos pilares, pues a lo mejor hablamos de 200 pilares, pues fíjense la velocidad, ¿no? que tiene de aplicar la configuración del usuario. En la armadura longitudinal, pues
viene del 12, pues vamos a colocar del 16, por cambiarla. Le decimos que sea uniformemente circular, esto es correcto. Sí, se reparte de forma homogénea. En configuración de cálculo dejamos y en apoyo en este caso pues no procede. Entonces hemos aplicado longitudes eficaces y hemos hecho algún cambio en la armadura de cortante. Aceptamos y ya está. Fíjense, es un microsegundo, pero se han actualizado ahora todas las armaduras. Para verlo más claro, fíjense, esta barra justo a la derecha, pues visualmente es más holgada en la armadura que el resto, ¿no? Bien, pues vamos a encargar al cálculo, al RFN6. Sí, vamos a comenzar digamos, a calcular. Ya para terminar un poco el seminario. Vamos a hacer las barras. Queremos calcular barras. ¿Cuáles? Pues queremos calcular, por ejemplo, las columnas. Estas columnas. Ahí están. Y también el nervio central que hayamos editado. A ver si lo visualizo bien ahí. Este. Ahí quedan. Aceptar. Vale, se me cargan. Superficies ya tengo la que quiero. Barras representativas no, porque quiero barras, en este caso las de aquí. Y los nudos de punzonamiento que me calcule justo los que hemos indicado aquí, que son 4, con los refinamientos que habíamos aplicado al modelo de elementos finitos. Ahí está. Bien, pues simplemente bueno, voy a grabar. No vaya a ser que tengamos algún susto y así podemos recuperarlo. Y vamos a lanzar el cálculo. Armaduras de hormigón. Este es el encargo. Por favor, pues chequéalo. Ahí vemos el solver. Está calculando. Y vamos a ver pues, qué cumple, qué no cumple, y al fin y al cabo lo de siempre, ¿no? Pues cualquier elemento que no cumpla, pues tendríamos que como ingenieros tomar decisiones, reforzar, cambiar la geometría quizás, armaduras, bueno. Cada proyecto pues tiene un sinfín de interpretaciones y eso ya también va un poco en función de la praxis de cada ingeniero, ¿no? Pero vamos a ver qué resultados nos lanza el programa. Lo tenemos aquí. Vale. Bien, vamos a ver que tenemos algún problema. ¿Dónde? Justo aquí en este encuentro ahí hay un problemilla. Vamos a verlo de esta forma más sencilla. Vamos a completar aquí. Vamos en armadura. Vamos a verlo primero por superficies, por barras, etc. Fíjense, aquí ya me dice barra, superficie. Bueno, ¿qué barra no me cumple? Pues el nervio. No me cumple porque detalle de la barra y reglas. Pues damos doble clic, como antes. Podemos ver un poco qué está ocurriendo. Pues por cuantía mínima de armadura cortante. Aún así que antes la había visto bastante holgada, pues habría que darle un poco más de armadura, ¿eh? Como estamos viendo. No, por poco, pero no nos entra. Entonces no nos cumple ese nervio por eso. No estoy viendo ningún tipo de, digamos, de señalamiento a las armaduras de columna. Las columnas están cumpliendo seguramente que de forma sobrada. Por ejemplo, para saberlo, selecciono esta columna, la selecciono y aquí en este botón que parece una especie de tabla Excel o algo así, solo objetos seleccionados. Entonces me carga, no quiero esto, quiero, a ver si me hace bien. A ver si actualiza. Igual no estoy haciendo bien, podría ser. No me está dando la superficie, yo quiero la barra. Bueno, será, vale, porque no me da ningún tipo, porque son, la información general da justo los errores y advertencias. Si nos vamos aquí a razón de tensiones en barras, eso es, ahora sí. Justo estamos viendo esta columna y fíjense, vamos, bueno, quizá aquí en la longitud de anclaje que no hemos dicho nada relativo a esto, lo haremos en algún otro seminario. Obviamente no hemos dicho nada relativo a la longitud de anclaje, nos pone 1, pero vamos súper sobrados, ¿no? En este caso. Con las armaduras de columnas. Sí que tendríamos que reforzar entonces esta armadura cortante en el nervio. Y ahora vamos a ir a la... podemos ver también, por ejemplo, en nudos, a ver qué ocurre. A los resultados. Aquí estamos viendo la armadura, vamos a ver los gráficos. Esta es la necesaria. El funcionamiento no aparece en este caso, por tanto, con la armadura que había sí que está saciada. Aquí la cuantía la estamos viendo. Podemos ver también, por ejemplo, en barras,
en superficie, perdón, ahora, pues vamos a ver la necesaria, lo que estamos viendo antes. A ver si se actualiza. En superficies, ahí está. Vamos a ver, de hecho, la visibilidad, para verlo más fácil. Aquí está, vámonos a Z. Y bueno, vemos que de forma muy concentrada, pues este refinamiento de mallas, pues aún podría, o tendríamos que, fíjense, añadir armadura, ¿no? Es decir, tendríamos que, no nos vale esta propuesta que hemos hecho, tenemos que estar más, quizá armar más fuerte o la misma solución que hemos utilizado aquí, de utilizar nervios, pues sería quizá la solución para poder disponer de estos elementos, de estas columnas, sin tener problemas en el forjado, ¿no? En este caso. Bien, esto ya, como digo, es un poco a criterio del ingeniero, la solución que puede dar esta estructura. Al fin y al cabo, esto es un ejemplo y esa es la idea, no es otra. Fíjense que en la zona superior, pues, vámonos a armadura, como digo, no cubierta, o es esta. Esto lo que me dice es la que tengo que añadir. Tengo que añadir justo en este punto un poco más, es decir, existente, necesaria por cálculo, la que yo he dispuesto y la no recubierta. Es decir, la armadura sin cubrir, necesaria, extra, a disponer para, digamos, que nos entre la solución. Con este refinamiento sí que nos entraba, entonces, por muy poco, fíjense lo que se concentra, el punto. Quizá podríamos hacer una región media para suavizar un poco los valores, pero estamos cumpliendo sin ningún problema de apuntalamiento. Salvo aquí, que no hemos hecho, podemos copiar entonces aquí este armado y hacerlo, que seguramente nos entrará, seguro. En la otra dirección tampoco tenemos mayor problema. Y en la zona inferior es curioso porque aquí sí que tenemos este problema en la armadura inferior. Esto habría que verlo con calma, esta singularidad geométrica, algo nos pasa aquí. Pero bueno, vamos a aceptar que la propuesta es buena. Vamos a irnos a hacer algún gráfico en la memoria. La armadura necesaria pues suelen ser más espectaculares, vamos a decir, fíjense, un poco hablando de medios artísticos. Los diagramas, pues vamos a utilizar esto simplemente para el informe, ¿no? Ya tema visual. ¿Cómo se generan los informes en RFN 6? Vamos a ir aquí, vamos a contraer todo, voy a grabar y aquí en informes hago nuevo informe. Este es el editor donde yo voy a decir qué quiero representar. Todo, es decir, completamente todo lo que yo quiero mostrar o votar en mi informe. Antes lo he hecho este modelo y daba unas 3000 páginas, por tanto es bastante, para no hacerlo tan largo, luego puedo enseñar el que yo he generado. Voy a quitar las armaduras, por ejemplo, voy a quitar los resultados. Aunque sea un poco un informe sin resultados, lo quito para que simplemente vean el formato, que es lo que quiero mostrar, ¿no? Después les animo que en la versión de prueba, que les enseñaré cómo descargarla, pues puedan digamos, poner a prueba el programa. Entonces se ha generado el informe, lo abro y ahora se genera. No sé cuántas páginas va a tirar ahora, he quitado resultados, etcétera, para intentar, para el seminario que nos entre en tiempo, pues que tarde menos, parece que va más rápido. Como digo, el informe completo eran del orden de 3000 páginas, un PDF, ahora parece que se está lanzando más rápido, aquí está en la zona inferior. Bien, parece que está. Vamos a guardar unos segundos. Bien, y aquí está. Este es el informe, se está aún terminando de generar. Es un informe que nos da unas posibilidades, digamos, de organización bestiales, es decir, estas carpetas, se pueden crear carpetas, nueva carpeta, insertar imágenes, contenido, ahora lo verán, se está montando todo, entonces están deshabilitadas estas opciones de crear carpetas secundarias o encima del elemento como principales. Aquí está. Y es totalmente, digamos, abierto a la edición. Se puede exportar a PDF y desde ahora sí lo tenemos. Ya tenemos el informe. En este caso, no sé cuántas páginas han salido. Aquí 921 páginas. Bueno, pues hemos quitado ahí, parece que no, pero 2100 páginas y por eso ha sido un poco más. Si no, se nos va del orden de un par de minutos, 3, depende de nuestro computador, ¿no? Bien, pues tenemos aquí, como digo, un informe. Podemos chequear cualquier tipo de, digamos, de elemento que hayamos indicado que queremos visualizar. De hecho, también hay apoyo gráfico
en algunos puntos explicativos del modelo. Aquí están, se muestran las secciones, siempre al margen, ¿no? Esto es bastante interesante. ¿Qué ocurre con el tipo de barras? Bueno, muy interesante. Se puede, por ejemplo, insertar un PDF. Vamos a insertarlo. Pues en escritorio, por ejemplo, tengo algún catálogo de etiquetas. Creo que es este. Pues aquí está. Puedo hacer una selección de páginas. No sé, pongo la 3 y la 4, por ejemplo, no sé qué será. Digo aceptar. Se actualiza y aquí lo tengo. Catálogo, Ferrocar, la empresa Viguetas. Bueno, pues, y aquí se han, digamos, se han asignado, insertado estos PDFs dentro de mi PDF. Una particularidad que tiene este informe también es que es una aplicación aparte. Fíjense, yo aquí tengo aquí Reference 6 y aquí tengo el informe. Es decir, si yo trabajo con 2 pantallas o 3, puedo tener en una pantalla mi informe y trabajando en Reference 6 a la vez. Y eso me permite que cualquier cambio que yo genere en Reference 6 se refresque automáticamente en el informe. Son 2 aplicaciones, insisto, aparte, que nos permiten trabajar de forma simultánea y están totalmente vinculadas. Bien, vamos a colocar ahora un gráfico, simplemente por lo que estamos viendo en pantalla, como digo, es un poco así, tiene un componente gráfico interesante. Vamos a decir aquí, en el botón imprimir gráfico en informe, pues lo imprimimos. Ya está impreso, pero me dice cómo lo quiero colocar, ¿no? Podemos aplicar escalas, podríamos girarlo, podríamos decir que queremos una multiimpresión, por ejemplo, vamos a decir esto, y que en multiimpresión podemos decir qué queremos del modelo mostrar, qué de cargas y qué de los complementos. Pues, por ejemplo, comprobaciones de diseño no quiero de armadura, pues vamos a decir que la necesaria, longitudinal, pues, no sé, la total, y estos son barras, disculpen, quiero decir en superficies. Ahora sí, pues en superficies quiero la necesaria en ambas caras y ambas direcciones. Vamos a general, ahora lo carga y aparecerá. Girarlo, se puede hacer incluso PDFs en 3 dimensiones, ahora lo veré. Me lo ha cargado de esta forma. Por ejemplo, vamos a decir que sí, para no robarle más tiempo. Al fin y al cabo, esto simplemente es cuestión de ser más detallista y ver cómo se va montando cada ingeniero su informe. Fíjense aquí. Estos son resultados. Vale, lo que he hecho es mostrar resultados. Y lo que yo quiero en este caso no es esto, sino es, a ver si lo he hecho bien, multiimpresión, modelo, cargas, resultados sí, armadura, no en barras, sí en superficies. Así lo coge ahora. Va a decirle que sí. Y ya se ha actualizado. Vale, ahora sí que parece que lo está cargando. No sé qué cargará. Si estoy siendo capaz de hacerlo bien. Ahora sí. Vale, pues justo pues, cuatro páginas en este caso con la configuración que estamos viendo en pantalla. Podemos ver armaduras, podemos ver cualquier diagrama de esfuerzos internos de cualquier barra. Es decir, cualquier cosa que se imaginen, que están viendo ustedes aquí, cualquier cosa de resultados, es decir, fíjense la cantidad de opciones que hay, se puede visualizar en el PDF. Por ejemplo, cancelamos visibilidad. Vamos a ver no superficies, sino barras y, bueno, conforme está. Vamos a seleccionar esta línea de barras, a ver si me deja. Y aquí la tenemos. Vamos a verlo ahí. Y, por ejemplo, este ratio que estamos viendo en barras, que estamos viendo armaduras necesarias. Bueno, está diciendo la armadura. Pues podemos decir, por ejemplo, en barras, envolvente de la razón. En este caso, bueno, vamos bastante verdes por aquí, nunca mejor dicho. Podríamos decir esto, ¿no? Pues igual, podemos cargar esto en el gráfico. Podemos decir solo la actual, que no queremos una multiimpresión, solo es la imagen actual. Podemos girarla pues 270 grados. Como es un elemento así más lineal, pues que vaya paisado, como estamos viendo. Podemos decir que ocupe todo, incluso a escala. Bueno, puede ser una imagen tridimensional. De hecho, está por defecto. Vamos a decirle que sí. Estoy colocando todas por defecto en 3D sin darme cuenta, pero bueno, ahora lo veremos. Y de esta forma
si se cargan. A ver si se carga bien. Bien. Entonces, ¿qué haríamos? Archivo, exportar, informe, exportar a PDF, vamos a decir, pues el escritorio, pues 333, me lo invento, guardamos y ahora se exporta. Y tardé un poco porque no me estaba dando cuenta que tenía activado justo en la generación de imágenes la opción de 3D, de PDF 3D, que es bastante interesante. Y bueno, quizá tarde un poco más, pero van a ver. Con esto vamos a dar por, nada, en un par de minutos, a dar por zanjado el seminario, con el cual simplemente hemos visto esta nueva filosofía de trabajo de Reference 6, ¿no? Cómo activando desde datos básicos, en función de los paquetes que vamos adquiriendo, ¿no? Imagínense, pues un ingeniero tiene acero y hormigón, pues va activando esos valores en función del tipo de estructura y tengo la completitud, vamos a decir, de tipo de análisis. Es decir, ahora no es un módulo de funcionamiento, no es un módulo de, digamos, de eurocódigo, etcétera, sino que son todos los módulos relativos al hormigón dentro de un paquete y además con todas las normativas de serie. Es un poco la nueva filosofía de trabajo de Reference 6, ¿eh? Entonces, sobre cada elemento, ya sea superficie, nudo, barra, sólido, en caso de que lo hubiese, etcétera, es donde vamos señalando qué queremos, qué chequeos queremos hacer de una forma mucho más directa, como estamos viendo, ¿no? Vamos a ver que está ahí casi casi, vale la pena poner un poco cómo queda el PDF y ver esto del 3D que es un poco, bueno, es interesante. Por ejemplo, si queremos darle a un cliente, pues, una imagen de la estructura, etcétera. Incluso puede hacer secciones. Vamos a ver, ya está casi casi. Y si no, muestro que había cargado yo antes. Bien, se exportó con éxito. Me lo abre por defecto, tengo con este visualizador. Ya se está viendo. Bien, este es el informe en PDF, como estamos viendo, pero si lo abrimos con Adobe, si nos vamos aquí, botón derecho, vamos a abrir con Adobe Acrobat, en este caso, vale, ya nos da justo, aquí soy capaz de ver los índices que estamos viendo. Y al final de todo, estoy viendo justo lo que quería mostrar, que son estos gráficos. Fíjense, me dice, bueno, confía en este archivo, le voy a decir que sí. Y bueno, quizá no sea el mejor ejemplo, pero nos va a permitir modificar el 3D esto, ahora sí. Es una curiosidad, quizá no sea mejor un diagrama para verlo, porque no hay mucho que girar en este caso, pero sí un 3D quizás con una losa se vea mejor. Entonces el usuario, a ver si me permite, está visto desde Z, no se ve bien lo que quiero decir. Este que tengo de antes quizás se vea mejor. Es una novedad que me gusta enseñar. Es aquí está, creo que es este, sí. En este caso se carga. Las superficies las tengo digamos, sin tratar, por tanto se carga un poco de una forma más extraña, pero se pueden hacer, como estamos viendo, el ingeniero puede mostrarle en el 3D al cliente diferentes opciones, incluso secciones, como estamos viendo. Fíjense. Esto es una característica nueva digamos, de Reference 6, bastante interesante. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a Reference 6, vamos a salir de esta visibilidad. Solo comentar también que podemos, lo decía, podemos mover botón derecho, crear carpetas, incluir las carpetas donde nosotros no queramos, por ejemplo, pues crear una carpeta debajo, se llame imágenes, en este caso, y bueno, pues colocar todos los elementos de imagen, los copio aquí, los copio ahí, ¿no? Entonces automáticamente se actualiza todo, está dentro del título 14. También si me llevo el título 14 al 8, automáticamente se cambian y se vuelven a ordenar de forma automática lo diré, los números ordinales de los índices, ¿no? Bien, y ahora sí, que tenemos ya 2 minutos para la hora y cuarto, salvo ese problema del principio que no había comentado transmisión. Simplemente, pues me queda indicarles que ahora este modelo lo tienen disponible, los modelos en la web, dentro del seminario, lo van a recibir también todos aquellos que han asistido este seminario. Y bueno, simplemente decirle que RFN 6 es la nueva apuesta de Drupal, sigue, como ven, conviviendo con RFN 5. RFN 5 se va a seguir, digamos, desarrollando, soportando, actualizando durante 3 años.
Y a la par, RFEN 6 pues está también un poco, es un periodo de convivencia en paralelo de ambos programas, ¿no? RFEN 6 sienta o va a sentar las bases de desarrollo de los próximos 10-15 años de, digamos, de soluciones estructurales de Drupal. Disculpen. RSTAP 9 es el que se sustituye y actualiza al 8 de alguna forma. RSection, Section y Shape Massive. Y Erwin 2, que también tiene nuevas digamos, alcances de cálculo, como flujos no transitorios, de análisis de flujos no transitorios, etcétera, ¿no? Pueden probarlo en RFEN 6, como siempre, descarga, la versión de prueba. Como van a ver, siempre está el 6 y abajo está todo lo que tiene que ver con el 5. Insisto, es algo que va a estar funcionando a la par, en paralelo, durante 3 años, de ese orden. Y también me gustaría pues, mostrarles que pueden ver modelos, incluso precios de clientes. Pueden descargar modelos por tipo, acero, hormigón, etcétera. Pueden poner proyectos de clientes. Pueden compartir con nosotros sus proyectos también, si son clientes. Si son estudiantes, pues sus tesis de estudio. Y nosotros estaremos encantados de publicarlas aquí, ¿no? Y bueno, ahora si no hay ninguna pregunta, José, pues daríamos por zanjado el seminario. No veo ninguna más preguntas. Pues lo dicho, vamos a dejarlo aquí y bueno, el próximo seminario lo haremos quizá más o menos en un mes y poco, y mostraremos cómo trabajar RFEN 6 con barras de madera, ¿no? Es un poco lo que haremos. Entonces lo dicho, nos vemos en el siguiente seminario y muchas gracias por su atención.